Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Hola, muy buen día Irene, acá todo el equipo te saluda y te da la bienvenida, te bienviene. Gracias chicos, ay qué contenta que estoy de volver, por fin. Bueno, fue un solo fin de semana. Sí, pero los extrañé. Sí, ahí vimos tu escrito hermoso en Instagram y qué cosa, ¿no? Porque el proceso de las mudanzas en este tiempo, más allá de lo que te pasó en particular, imprime un sello, ¿no? Creo que hay más mudanzas que hace 50 años de diferentes cosas. Además de mudarnos de casa, necesitamos mudar de trabajos, mudar de oficios, mudar muchas cosas que veníamos haciendo de un modo o que veníamos habitando y ahora debemos hacerlo de otro modo, ¿no? Sí, sobre todo en mi caso particular te cuento que en mis 69 años yo no me mudé tantas veces, porque viste, antes se estilaba que, bueno, sobre todo una mujer cuando se iba de la casa de los padres cuando se casaba, que fue mi caso. Bueno, después me mudé entre comillas a Estados Unidos para el posgrado. Cuando volví, viví más de 40 años en esta casa que construimos con mi marido. Vos sabés que te cuento brevemente, era una antigua quinta del Valle de Inundación del Arroyo Maldonado cuando no estaba entubado, y tenía una tranquera, o sea que tuvimos que rehacerlo todo con mi marido, y bueno, y lo hicimos en 3 etapas, fueron 3 créditos hipotecarios, y terminamos en una casa de 400 metros cuadrados de un triplex. Imagínate lo que era, o sea, yo vivía ahí con mi esposo, con una empleada permanente, porque los dos trabajábamos y además era niñera, con otra que venía con retiro, aparte de la que estaba con cama, mi mamá y mi suegra, que se turnaban cuando yo viajaba, cuando era investigadora y iba a los congresos. Así que los 3 chicos, por supuesto, que después crecieron, venían los novios, las novias, o sea, y me quedé sola, porque claro, los chicos volaron, se casaron los 3. Mi marido falleció, mi suegra y mi mamá fallecieron, me quedé sola con el perro y la gata. O sea que ya era muy grande, ¿viste? Pero permitime antes de que sigas hacer hincapié en esto, ¿no? 2 científicos, tu marido también lo era. No, mi marido no, mi marido era contador. Era contador. Bueno, un contador y una científica, alguien que da clases, tenía acceso a un crédito o a varios créditos hipotecarios por derechas. Esto casi es innecesario decirlo, pero en estos tiempos por ahí no tanto, y podía hacerse una casa de 400 metros en la Argentina. Eso se llama movilidad ascendente, por eso se caracterizó el país durante décadas, y eso es lo que se está perdiendo ahora, ¿no? Así es, vos sabés que fueron 3 créditos sucesivos, por supuesto bien por derecha, que nos dieron por nuestro trabajo, créditos bancarios, y bueno, y en el penúltimo tuvimos la fortuna, no sé si eso fue mal para el país, pero bueno para nosotros, en el sentido de que nos agarró en el plan austral el desagio y pagábamos cada vez menos cuotas. O sea, lo cuento porque los chicos jóvenes por ahí ni se acuerdan, ni saben lo que fue el plan austral, salvo que hayan estudiado economía. Sí, está bueno historia. Que lo digas, sí. Y bueno, la verdad que sí, como vos decís, fue posible porque nosotros venimos de clase media baja, te diría inclusive, y fue un gran esfuerzo, y yo el último crédito hipotecario lo terminé de pagar viuda, bueno, con mucho esfuerzo, viste, con ayuda de mis pero hijos. se podía, te esforzabas y podías tener la casa que soñaron. Fueron pioneros, como decís, en un lugar no tan habitado, había una tranquera y pudieron hacer esa morada con la que soñaron.
esa es una parte del país, y la otra es esta que mencionás a la pasada, el desagio. ¿Cuántas cosas hemos vivido que la memoria a veces yo creo que se empeña en no registrar? No sé si escuchaste parte de lo que hablamos con el autor de la obra que fui a ver anoche, que se trata de eso, ¿no? De todo lo que nos sucede y que casi no recordamos o preferimos no recordar, porque hay una gama de sucesos que atraviesan nuestras vidas que si uno las hiciese consciente, yo creo que se nos rompe la cabeza. Sí, escuché todo y aparte ahora estoy en el departamento que es pequeño y me estaba moviendo es un tres ambientes, pero me estaba moviendo por las habitaciones y de todos lados se escuchaba perfecto, así que sí, siempre yo los escucho desde el principio, vos sabés. Sí. Así que sí, es importante comentarlo, ¿viste? Porque como vos decís, cambiaron tanto las cosas, se vivía de otra manera, inclusive, bueno, me di cuenta ahora con la mudanza, cuando no existía internet, la cantidad de papeles que uno guardaba. Yo me encontré con cosas que ni me acordaba, cursos y no sé, congresos, lugares a los que ni me acordaba que había ido, todo en papel. No sabes lo que fue una tarea, pero No, titánica. me imagino y vi algunas fotos. ¿Y qué hiciste con los libros? Con esas Ah, me los traje bibliotecas, todos. ¿eh? Eso que vos viste en el posteo, en el último posteo, que lo pueden ver en mi Instagram, Guaysirene, está la foto con, ahí acomodé, bueno, eso lo hice antes de la mudanza definitiva, porque yo ya tenía el departamento. Me hice una biblioteca de todo el comedor de pared, de piso a Y techo. claro. Lo que vos ves en las fotos son mis libros, justamente. Por supuesto, muchos regalé, muchos doné, pero la mayoría de los que para mí eran importantes en distintos momentos de mi vida, aparte yo leo mucho literatura, aparte de lo que es ciencia, y bueno, me traje lo que yo quería conservar, me lo traje todo. Qué bueno, bueno, nos alegramos, buena vida es lo que te deseamos en ese nuevo espacio y bueno, habrá que transitar esa adaptación en tiempos de tantas adaptaciones, por eso te hablaba de las múltiples mudanzas y elegiste un tema que está relacionado con esas mudanzas, porque la verdad que hace 20 años, 30 años, era bastante difícil de imaginar mudar la forma de producir energía, de cómo se iban a mover nuestras cosechadoras, los camiones, los autos que usamos para cotidianamente, los trenes. Y ahora parece que la transición para dejar los combustibles fósiles, al menos en las discusiones, está en ebullición y ya hay idea de que las medidas sean un poco más concretas y menos dilatorias que hasta ahora. Ese es el tema que elegiste justamente, ¿no? Para hoy. Sí, totalmente. Bueno, justamente esta última semana de abril terminó una conferencia muy importante, la primera conferencia para la transición que le dieron el nombre Más allá de los combustibles fósiles, que se hizo en Santa Marta, en Colombia. Y bueno, te cuento un poco, fueron 6 días de eventos con 56 países, o sea, había, bueno, mucha gente de esos países, de distintas digamos, de distintas comunidades, desde gubernamentales como no gubernamentales, distintas personas, más de 500 académicos y científicos, 35 parlamentarios y por lo menos, y esto es muy importante en mi opinión, 35 comunidades indígenas, que a veces no se los Qué escucha, bueno. y bueno, y cientos de organizaciones de ONGs, o sea, de la sociedad civil, sindicatos, gobiernos subnacionales, campesinos, pescadores, o sea, todos alrededor de un mismo eje, el cómo, el cuándo y el con quién de la transición energética, ¿no? Que es algo que, como ya sabemos, se venía dilatando en las COP, en las conferencias de las partes de cambio climático que se hacen todos los fines de año. La verdad que no se habla mucho, pero se avanza poco, como vos bien sabés. Y bueno, en este caso los países se comprometieron a acelerar la cooperación internacional para esta transición hacia energías que no sean fósiles, o sea, las renovables, con el diseño de alguna manera, lo que ellos llamaron hojas de ruta nacionales y regionales,
que integren un poco todo lo que se sabe, ¿no? Que no se deje nada afuera, y que se armonicen las políticas comerciales transfronterizas y busquen soluciones a las trampas financieras sistémicas, ¿no? que siempre surgen después de las COP, de las conferencias de las partes. ¿A qué llamas trampas financieras? Y bueno, te dicen que va a haber dinero para los países de menos recursos, y después no te la ponen sobre la mesa, por ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo más, digamos, más conspicuo que uno puede en este momento decir. Y había, Pero, Irene, también surgido ciertas deliberaciones en torno a las terminologías de Naciones Unidas en inglés que usaron para esta transición. Llevó alguna confusión. No se sabe si habla del fin de los combustibles fósiles, de una nueva transición controlada. ¿Qué es concretamente lo que va a pasar? mira, el fin, por lo menos en un futuro a corto y mediano plazo, es muy difícil, porque sobre todo con el tema de transporte, muchos países están totalmente imposibilitados de tener vehículos completamente con movilidad, con combustibles, digamos, con energías de las nuevas, ¿no? Con las nuevas energías no fósiles, porque fíjate que incluso lo que yo hablaba en otras columnas anteriores, ¿no? Que incluso lo que sea, digamos, a electricidad, cualquier vehículo de electricidad, si la electricidad fue hecha de manera con el petróleo, por ejemplo, o algún derivado, es más de lo mismo. O sea, esa electricidad de los vehículos tiene que ser obtenida mediante energías renovables. Y eso en la mayor parte de los países, te diría de lo que se llama el tercer mundo, o de los países no ricos, es bastante difícil, ¿no? O sea, no el fin por completo, pero sí cada vez menos, dejarlo para lo que es estrictamente indispensable, y sobre todo porque los lobbies petroleros no van a dejar que se frene por completo tampoco, porque obviamente siempre surge digamos, esta dualidad de decir, bueno, sí, macanudo, nos mudamos o transicionamos a las energías renovables, pero ¿qué hacemos con todo el petróleo que queda y que nosotros estamos viviendo de eso? Sobre todo, por ejemplo, los países de la Liga Árabe, suponete, ¿no? Sí, pareciera indispensable como la necesidad de nombrar, empezar a nombrar el cambio de modelo, pero no un maquillaje, el cambio de modelo no al que aspiran los políticos, que es un poco arreglar la máquina, sino un cambio de modelo radical. La verdad que en algún momento debiera suceder eso, Irene, porque si no va a ser esto interminable, ¿no? Estas promesas de las cuales vos hablás. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, inclusive te digo, la ministra de Ambiente de Colombia, que fue la anfitriona de la conferencia, que es una tocaya mía, se llama Irene Vélez, ella nombró digamos, esta reunión en Santa Marta, en Colombia, como, entre comillas, una coalición de los dispuestos. O sea, toda la cantidad de gente de distintos ámbitos que se reunió con un fin común, y del otro lado de la puerta dejó a los lobbies, ¿no? Y también los países como Estados Unidos, Rusia y China, cuyos modelos económicos, digamos, no habilitan una conversación franca sobre una transición energética, ¿no? Que vaya más allá de los combustibles fósiles. Entonces, fue muy interesante porque por primera vez estos grandes monstruos, Estados Unidos, Rusia y China, se quedaron afuera de las conversaciones, digamos, no los dejaron ni poner bocadillo, ¿no? Y en realidad esta escena ellos la empezaron a delinear, te cuento, meses atrás, cuando fue la conferencia de las partes 30, que fue la cumbre climática de Naciones Unidas que se celebró en Belén, Brasil, en noviembre, ¿no? Hace unos meses, y ahí la salida de los combustibles fósiles dejó de ser el elefante en la habitación para ocupar, digamos, el centro del debate, ¿no? O sea, tanto dentro como fuera de las salas de negociación. Y hubo un respaldo muy fuerte, muy insistente y muy franco de la comunidad científica, ¿no? En ese clima, 24 países, entre ellos varios latinoamericanos, por ejemplo, Chile, Costa Rica, Jamaica, México y Panamá, firmaron la Declaración de Belén para la transición de estos combustibles fósiles, que justamente impulsó Colombia, y dejaron marcado un calendario, ¿no? Que, como dicen las chicas de Periodistas por el Planeta, fue el punto de llegada de esta hoja de ruta, ¿no? A la conferencia que esta semana terminó.
Y quedaron claras varias cosas, como vos bien decís, o sea, esto ya no se tolera más, en el sentido de que no se puede estar dilatando y pateando para adelante algo que no es que va a pasar, ya está pasando, ¿no? Como el calentamiento global, el cambio climático. Y bueno, se anunció la creación de un panel científico para la transición energética global, que es una especie de IPCC de la descarbonización, que tiene la sede en la Universidad de San Pablo, ¿no? Brasil está muy, muy activo con esta historia, sobre todo porque la última conferencia de las partes fue en Belén, Brasil. Y con un fuerte compromiso. Imagínate que estos 56 países que se reunieron en este evento, pusieron una voluntad política inquebrantable, ¿no? Y estos 56 países son responsables de alrededor del 30% del Producto Bruto Interno y del consumo de combustibles fósiles a nivel global, que es una cifra que no es nada despreciable si se considera que Estados Unidos, China y Rusia, que no fueron invitados, representan más del 50%. O sea, ellos participan con una decisión propia, sin mandatos que los obliguen, y están de acuerdo en que esta transición es un camino a seguir, firme, siempre para adelante, o sea, con pasitos pequeños, pero para adelante, ¿entendés? Para esta salida progresiva de las energías fósiles. Bueno, interesantísimo. Es un tema de estricta actualidad y que sería bueno seguir, porque también la activación ciudadana, como ocurrió con los glaciares, en esta cuestión resulta clave. Tenemos un mensaje que dice: hermoso programa siempre, y llega mi sección preferida, la profe. ¿Sabés quién escribe? Escribe Juliana, que es Juliana Orihuela, vive en la costa, es una destacada activista ambiental argentina, un gran rol activo en la asamblea por un mar libre de petroleras en la zona de Necochea y Quequén. Así que imagínate en qué sintonía estamos con las personas que nos escuchan. Mirá qué lindo. Gracias, ¿no? Juliana. Sí, es un tema que hay que seguirlo y yo, bueno, la verdad que, mira, geopolíticamente hay un lío bárbaro, por no decir una palabra que no, no es políticamente correcta para la radio. Pero todos entendemos. No, un gran despelote, porque este debate que lo lidera América Latina, ahora con esta conferencia, en realidad chocó con la primera jornada, se armó un lío tremendo porque apareció Francia, ¿no? Que presentó su propia hoja de ruta para abandonar las energías fósiles, y los franceses quieren volver a liderar la conversación climática que empezó en el Acuerdo de París. Así que hay, como te decía, un tremendo despelote, a ver cómo lo van a resolver, porque bueno, América Latina en realidad está mostrando toda su fortaleza con esta reunión, que no se quiso hacer fuera de América Latina, ¿no? Y que Colombia fue un gran jugador en este sentido. Así que lo vamos a seguir al tema. Muchas gracias, Irene. Te mandamos un abrazo fuerte y bueno, que te adaptes lo más rápido que se pueda a ese nuevo espacio que vas a habitar, seguramente con ese amor y esa conexión, ese interés que tenés por todas las cosas. Lo mejor para vos. Sí. Esas fotos que vieron, esas dos fotos que vieron, que hice videitos con el recorte de ustedes de la semana pasada, en realidad es el pequeño espacio de la biblioteca, porque no te imaginas en el resto del living el despiole hasta el techo de cosas que tengo todavía para ordenar. Bueno, eso no se ve. Un gran abrazo. Un abrazo y buena semana. Igualmente para vos. Y podés conocer mucho más sobre la profe entrando a su Instagram, @guaysirene. Ahí, bueno, conoces a nuestra columnista de lujo, mucho más sobre ella, su nueva casa, la casa que dejó y todo lo que nos trae cada sábado aquí en nuestra querida radio pública de la ciudad. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.